¿Cómo salir de la prisión o de la trampa que con tanta paciencia nos supimos construir? Pregunta difícil, pero de respuesta sencilla. Simplemente desarmando todo lo que construimos para atraparnos o encerrarnos. ¿Pero cómo se hace? Nada es fácil sin compromiso y sin tiempo suficiente. Si nos comprometemos, ponemos nuestra voluntad, decisión, atención y determinación para lograrlo y además tenemos la paciencia de perseverar en el tiempo, lo vamos a lograr. Vamos a ver un decálogo, ¿sí?, que me va a permitir lograr esto. Aprende a quererte y a soñar y lograrás lo que quieras. No existen en tu vocabulario las palabras no puedo. Mi mente construyó una trampa y mi mente la desarmará. Mi prisión es imaginaria y los barrotes que me limitan no existen. No juzgues, no critiques y no te critiques. Lo que pasó, ya pasó y no lo puedo modificar. Lo que pasa ahora mismo depende de mí. Lo que vendrá depende de lo que haga hoy. Lo haré, me arriesgaré y viviré. Siembra amor y cosecharás amor. Siembra broncas y cosecharás odios. Como los bebés que aprenden a caminar, inténtalo una y otra vez y no te rindas nunca. Al final tú también correrás la gran carrera. Nadie lo hará por ti. Empieza ya y no protestes. Te hará falta toda la energía, no la malgastes. Ruega a Dios o al universo y pide lo que quieras, pero al final di, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y confía. El miedo se disfraza de las más variadas cosas, situaciones o hechos. El ropaje que finalmente adopta es lo que reconocemos como fobia. El listado de todos los disfraces que adopta el miedo puede ser infinito. A veces son insólitos, increíbles y otras veces graciosos. Pero siempre son muy angustiantes para quien los padece. Si pienso que estoy vencido, lo estaré. Si pienso que no me atrevo, no lo intentaré. Si pienso que no puedo, no lo lograré. Si pienso que perderé, ya he perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Los buenos resultados dependen de tu actitud ante la vida. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su tarea. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo depende de tu actitud. Tienes que esforzarte por surgir. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de que puedas ganarte un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más hábil. Tarde o temprano el hombre que gana es aquel que creyó poder. Borra de tu vocabulario la palabra no puedo, o las palabras, porque son dos, no puedo. Cada vez que quiera pronunciarla, sorpréndete no encontrándolas, porque tú sí puedes lograr lo que te propongas. Solo necesitas tiempo, constancia y determinación. Y eso está en tu interior. Si esto no es así, deberías pensar sobre tus reales deseos de superar tus miedos, si realmente quieres superarlos. Solo por hoy, proponte poner en práctica todo lo que quieras conseguir, solo por hoy.
No te juzgues, no te condenes. Sé comprensivo contigo. Tente paciencia. Respétate. No esperes ayuda de nadie. El éxito llegará por tu esfuerzo y dedicación. Tú solamente eres el que lo hará posible. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción normal y saludable que está en nuestro organismo para protegernos de todo aquello que nos pudiera dañar, o sea, de todo aquello que pudiera ser peligroso para nuestra integridad y equilibrio. Al activarse el miedo nos pone en una actitud de alerta y esto se plasma o se traduce en una atención concentrada y focalizada en el hecho o cosa que nos amenaza. Amenaza que de concretarse nos afectará física, psíquica o socialmente. Es por ello que el miedo es una emoción que nos protege. Esta disposición psíquica de atención concentrada en el peligro se acompaña además por una reacción física, muscular, glandular, cardiovascular y respiratoria, que nos pone en estado de alerta máxima y nos prepara para la acción, sea esta de lucha, enfrentar o de huida, escapar. Si el peligro puede ser destruido, entonces elegimos la conducta de enfrentar y en consecuencia lucharemos. En cambio, si lo evaluamos en forma negativa y no nos sentimos en condiciones de destruir el peligro, elegiremos la conducta de evitar el enfrentamiento y entonces huiremos. De esta manera, en ambos casos se logra el objetivo que el miedo resguarda. Esto es mantener la integridad física y mental y recuperar el equilibrio porque la amenaza ha desaparecido. ¿Y dónde se encuentra el miedo? Todo este sistema que se pone en marcha ante la percepción de la amenaza se encuentra en el sistema nervioso central, cuyo órgano principal es el cerebro. Este y otras estructuras interconectadas entre sí se encuentran alojadas dentro del cráneo, que es de huesos planos unidos entre sí, formando una bóveda apta para proteger a estas sensibles estructuras. Estas son la corteza cerebral, el cerebro límbico y el hipotálamo. El sistema nervioso central consta de neuronas que forman la sustancia gris y de fibras que llevan y traen información que forman la sustancia blanca. Si uno observa esto en el microscopio, la sustancia gris, puede observar como una selva donde existen muchos matorrales o árboles con sus troncos de los que salen ramas que se tocan con las ramas del árbol vecino. En esta maraña tan intrincada, los troncos de los árboles serían los cuerpos de las neuronas y sus ramas o prolongaciones lo que llamamos dendritas. La palabra dendritas viene del griego y significa árbol. Estas dendritas se extienden hasta conectarse con las prolongaciones de las neuronas vecinas y así forman un tejido, una red de información. En el cuerpo de la neurona, en el núcleo, se elabora o procesa la información y esta es enviada hacia la neurona vecina y esta a su vecina y así sucesivamente. La neurona, además de las llamadas dendritas, posee una prolongación más larga como si fuera la cola de un barrilete. Esto se llama axón. La energía nerviosa circula en un solo sentido. Ingresa información por las dendritas hacia el cuerpo celular, llega al núcleo, se procesa y luego se elabora una respuesta. Se la envía por el axón hacia la próxima neurona de la cadena y así hasta el órgano o sistema que va a ejecutar lo resuelto. Bien. Las neuronas y sus extensiones o prolongaciones, dendritas y axones, se interconectan formando un tejido o una red que circula, ¿no?, por el cual circula la información, que se propaga por todos los rincones de nuestro organismo. Estas fibras serían como los hilos de cobre que tienen los cables que conducen la electricidad.
que van reuniéndose hasta formar gruesos cordones que se alejan del sistema nervioso central, constituyendo esto que llamamos nervios. Y a medida que estos nervios se van alejando del sistema nervioso central, se hacen más delgados, pues van dejando fibras en los distintos puntos terminales, los órganos, los músculos, la piel, etc. Entonces, nuestro organismo es un gran circuito de información por el cual circula energía nerviosa, que va de ida y vuelta para mantenernos vivos. Las conexiones que se establecen luego de nacer, cuando nacemos, ¿no?, determinan el futuro nuestro. En gran medida van a determinar cómo pensaremos, aprenderemos y actuaremos en nuestra edad adulta. Estos vínculos o conexiones o contactos entre las neuronas se llama sinapsis, ¿no? Y esto se establece durante toda la vida. Cada vez que incorporamos un nuevo conocimiento o una nueva experiencia, la neurona crea nuevas dendritas que se interconectan y de este modo la red informática cerebral va a estar en mejor condición de proveernos las respuestas adecuadas ante distintas situaciones de la vida. El cerebro está haciendo continuamente estas conexiones, estas sinapsis. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos dicho con el miedo? Tenemos que entender cómo funciona el miedo para protegerme y cómo funciona anormalmente, o sea, para llegar a transformar mi vida en un infierno. Cuando la vida apareció en nuestro planeta, lo hizo en el mar, y ocurrió cuando una molécula empezó a reproducirse a sí misma, es decir, se duplicó. Al hacerlo comenzó un ciclo evolutivo que ya lleva más de 4 millones de años, y como seres humanos somos la expresión actual de esa primer molécula. Cuando la primitiva célula duplicada a su vez se duplicó y se reunió con otras, formó organismos en apariencia distintos, pero hechos de la misma materia y dotados de la misma capacidad de duplicación o reproducción. Cuando la cantidad de células reunidas fueron numerosas, comenzaron a formarse seres cada vez más complejos. Pero al hacerlo hubo algunas células que quedaron aisladas en el interior del nuevo ser, alejadas del medio ambiente donde se nutrían y hacia donde arrojaban lo que no les servía. Entonces se hizo necesario crear un sistema que trajera los alimentos y que se llevara los desechos para equilibrar el organismo. Por eso fue necesario crear un sistema de bomba y cañerías que llevara y trajera todo lo necesario desde el medio líquido que la rodeaba, y así se originó el primer sistema circulatorio. Pero para saber lo que le faltaba y que le sobraba, el organismo tuvo que crear un sistema de señales que le permitiera organizar esta información, y esta creación fue lo que sería el antecedente evolutivo del sistema nervioso central. ¿Cómo funciona el miedo? ¿Qué tiene que ver con todo esto que venimos diciendo, ¿no? De dónde nos originamos, cómo se formó este sistema nervioso central. Vamos a ver el caso de una persona llamada Juan, ¿no?, que respira y que en este momento está haciendo la digestión. Hace un ratito nomás comió pollo con papas porque tenía hambre. Y a pesar de haber apagado el horno, la temperatura de la cocina lo hace transpirar. Está agotado y de repente se da cuenta de que tiene ganas de ir a hacer pipí. Entonces se levanta y va al baño. Todo esto ocurre en forma automática y autónoma gracias al hipotálamo o cerebro reptiliano, que Juan y todos nosotros tenemos. Él no tiene conciencia de que todo el funcionamiento de su organismo se realiza sin su control y que además ocurre sin que ello le demande ningún tipo de esfuerzo o atención. Podríamos decir que es como tener conectado el piloto automático para todas estas funciones que hacen posible la vida, gracias a los núcleos grises que tenemos en el hipotálamo o cerebro reptiliano. Después de hacer pipí, vuelve a la cocina y tiene sed. Va a la heladera, toma un vaso con jugo de frutas,
se lo toma hasta el final. Sonríe mientras se dispone a lavar el piso sucio, pero cuando llega a la pileta de la cocina observa una cucaracha, que raudamente comienza a corretear para hundirse por el agujero del desagüe. Su cara expresa repugnancia y fastidio, pues su memoria asocia a la cucaracha con la suciedad, la enfermedad y la muerte. Un escalofrío recorre su espalda y un estado de inquietud o nerviosismo lo invade. Tiene una sensación psicológica de miedo, de amenaza a su seguridad y equilibrio. Se ha interrumpido la paz. Estas sensaciones de satisfacción, de enojo o de miedo dependen del cerebro límbico, que es el responsable de la memoria y de las emociones. Pero como este está estrechamente relacionado con el hipotálamo, no puede evitar estimularlo. Entonces todos los centros que allí están se activan. Se acelera la respiración, el pulso, aumenta la secreción de hormonas, la presión sube, transpiran, se tensan los músculos. Aumentan las ganas de evacuar el intestino y la vejiga. Todos los sistemas vitales se exaltan. Se altera el equilibrio que Juan tenía hasta ese momento. Todo esto ocurre así, en instantes, sin que Juan pueda hacer nada para evitarlo. Pero como él es una persona dotada de corteza cerebral prefrontal, como todos nosotros, puede razonar y buscar soluciones o respuestas que le devuelvan la paz y el equilibrio. Entonces piensa, es una cucaracha más entre las millones de cucarachas que existen. Tendré que aumentar mis medidas de higiene, ¿no? Echar más cucarachicida. Así que ahora me voy a dormir y mañana será otro día. La ansiedad se empieza a disipar, el ritmo cardíaco se normaliza, la respiración se hace suave, ya no transpira, se relaja y empieza a bostezar. ¿Qué fue lo que pasó? La corteza prefrontal le ordenó al cerebro límbico que cesara su alarma, pues no era una situación peligrosa ni amenazante, ya que una cucaracha no significa un peligro inmediato, y a su vez el cerebro límbico le ordenó al hipotálamo normalizar todas las funciones, porque el peligro ya no existe, ni tampoco hay fastidio ni alegría. Y todo el organismo se puso en posición de relajamiento y dispuesto para el descanso. Y ahí vino la sensación de bienestar. Esto ocurre en instantes. Al otro día Juan se levanta, decidido a dar un paseo con su perro, llamado Capricho, ¿no? El perro Capricho estaba exhausto, luego de la larga caminata, comandado por su hipotálamo de perro, fue corriendo con la lengua afuera, ¿no? Con la respiración y el pulso acelerado, hacia un charco de agua sucia para calmar su sed. El perro no siente asco, porque esa es una sensación humana. Pero cuando ya estaba tranquilo moviendo la cola, apareció un desconocido. Y Capricho se puso alerta con las orejas paradas, la cola recta y los pelos del cuello erizados, para atacar o huir. Todas estas funciones comandadas por el cerebro límbico del perro. Juan intentó explicarle que el señor con el garrote era bueno y que solo quería jugar, pero fue inútil, porque Capricho no lo podía comprender. El animal quería huir, luchar o esperar a que la amenaza desaparezca. ¿Por qué? Porque el animal carece de corteza prefrontal y por ello no puede analizar la situación, ni razonar o encontrar variantes fuera de las tres posibles ya señaladas. Finalmente, lo único que desactivó la alarma del perrito fue mostrarle aquellos gestos que él tiene grabados en su memoria, como no amenazantes o tranquilizadores, por ejemplo, no mirarlo a los ojos o mostrarle las manos abiertas hacia abajo. Así que ahora podemos comprender que ante una situación de amenaza surge el miedo tanto en Juan como en el perro, y en ambos la respuesta es una aceleración o exaltación de las funciones vitales, que nos pone en condición de alerta.
La diferencia entre Juan y el perrito está en que Juan tiene corteza cerebral prefrontal, que le permite adoptar una conducta distinta de la de huir, luchar o esperar a que la amenaza desaparezca, y el perrito no tiene más que las otras opciones que ya dijimos. Bien. ¿Qué es lo que le sucede a las personas que sufren ataques de pánico o fobias? La conducta de estas personas que tienen miedo, fobias o ataques de pánico se encuentra estrechamente vinculada con una alteración que los hace actuar en forma tan primitiva como los mamíferos que solo tienen cerebro límbico y reptiliano. Dicho en otros términos, las personas con miedo, fobias o ataques de pánico se comportan en forma tan irracional como el perrito capricho, ante una situación de peligro, y no utilizan la corteza prefrontal de la que están dotados, con un agravante. A veces no es necesario que el peligro sea percibido. A veces es suficiente con que se lo imaginen, como les ocurre a las personas que sufren fobias específicas, así como también cuando el miedo se presenta porque sí, sin ninguna razón que lo justifique, como ocurre en los ataques de pánico. ¿Por qué esto ocurre así? Porque algunas personas tienen fobias o ataques de pánico y otras no. Bien. Se produjo una alteración en el funcionamiento del cerebro de estas personas, en virtud del cual el miedo que está en ellos para protegerlos se descontrola o se descalibra, dando como consecuencia una actitud de alerta permanente las 24 horas del día, lo que determina que las vidas de esas personas se transformen en una especie de infierno. Pero esta alteración no significa daño, sino tan solo desorden. Se deberán corregir algunas cosas y todo volverá a ser normal. ¿Bien? ¿En qué consiste este desorden? Cuando percibo, por ejemplo con mis ojos, una situación peligrosa o amenazante, recién tomo conciencia de lo que veo una vez que los haces luminosos llegan a la región occipital con la que el cerebro decodifica esta información lumínica, la clasifica y la compara con las imágenes guardadas, y entonces surge la escena completa. Alguien que no conozco me está apuntando con un arma y a la vez me dice esto es un asalto. Al mismo tiempo, la información sonora que circuló por otras vías para ser decodificada en la región temporal, toda esta información de imagen y sonido, también le podríamos agregar color, se analizan en distintas zonas del cerebro y todas se canalizan hacia la región de la corteza prefrontal para que allí se les agregue, además, la interpretación de gestos, actitudes, circunstancias que rodean al hecho, de la presencia o no de elementos tranquilizadores, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar a la región frontal, y como al pasar esa información sin procesar, deja un pequeño aviso o anticipo en el cerebro límbico, lo que genera una reacción de inquietud o pequeño temor que es transmitido al hipotálamo, que recibe este mensaje, existe la posibilidad de que haya que luchar o huir, pero por ahora nada más que eso. Después que la corteza cerebral prefrontal intervenga, quizás surjan novedades que permitan interrumpir el estado de prealerta. Por ejemplo, no es un asalto de verdad, es una película, o sí es un asalto en serio, pero el que empuña el arma es un niño de 5 años y es un revólver de juguete. Entonces la corteza cerebral prefrontal ordena al cerebro límbico, y el hipotálamo, volver a la normalidad, a la paz y al equilibrio. Pero si la corteza frontal analiza que este sujeto que me apunta es un verdadero delincuente y que para colmo de males está nervioso, de inmediato informa al cerebro límbico y al hipotálamo para que todo el organismo se ponga en alerta máxima para la lucha o la huida. En las personas con trastorno de pánico o fobias,
Toda la información recogida por los sentidos deja como anticipo en el cerebro límbico casi el 100% de la información, activando el miedo y el hipotálamo y con ello el estado de alerta máxima. Como consecuencia, muy poca o casi nula información llega a la corteza frontal. De tal modo que ésta, al no procesar todos los datos aportados por los sentidos, no puede determinar si se trata de una filmación o si el asaltante es un niño inofensivo o si es un asalto de verdad. Como la respuesta razonable no llega a tiempo, las personas experimentan las reacciones de un miedo sin congruencia con la realidad, desproporcionado, desmedido. Sienten que se mueren, que les va a estallar el corazón o que mueren asfixiados. Y mientras ven cómo van a huir arrojándose por la ventana o cómo eliminar al que se interponga en su camino hacia donde lo van a salvar, o bien el miedo es tan masivo, intenso y brutal que la persona bloquea todos los sistemas y queda como congelada, como frisada, con la sensación que se muere irremediablemente aunque esto no ocurra.